Bien, buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con la materia de introducción a la programación. Vamos a continuar justo donde lo dejamos en la clase pasada. Algo que debo de aclararles es que la tarea, ustedes la pueden enviar al link que yo le voy a dar en el transcurso de la semana. No hay problema porque se las dejé con muy poco margen. Yo sé que algunos tienen ocupaciones adicionales con la universidad y eso. Por eso me la pueden enviar en el transcurso de la semana sin problemas. Ahora, chicos, lo importante de esto no es que me manden la tarea a mí. Si usted quiere, la hace y no me la manda, no hay problema. Porque la idea de esto es que ustedes practiquen lo que aprenden. Porque a diferencia de cualquier otra materia particular, la programación se aprende o se fija el conocimiento cuando usted lo practica. Usted puede pasarse días escuchándole a una persona explicar de programación y va a ver que no va a aprender tanto como si en uno de esos días usted se coloca a practicar lo que esa persona se pasó todo el día explicándole. Entonces, ¿quién se anima a decir que vimos la clase anterior? ¿Nadie se anima? Habemos 17 personas en este chat. Yo, Francis. Sí, por aquí también, Will Blas. Vamos a darle la oportunidad a Will. Disculpe, compañero Wellington Martínez. Vimos conceptos de pseudocódigos. Vimos también el diagrama de flujo, que es la representación gráfica de un programa. Vimos lo que es las instrucciones, la asignación, las expresiones. Vimos también parte de lo que es el método de salida. En este caso, el PCI. ¿Está bien pronunciado, Francis? Will, disculpa, Will, tenía media hora diciéndote la respuesta con el micrófono en mute. Se pronuncia Saint, pero no importa, lo puedes decir así. Perfecto. El método de salida por Saint, que es escribir. Perdón. También vimos los tipos de datos. Podría ser un entero, int, bool, booleano, alfanumérico, string, que son cadenas de textos. Eso es lo que más recuerdo hasta ahora. Perfecto. Bien, chicos, la clase pasada nosotros estuvimos haciendo algunos ejercicios, ¿verdad? Este fue uno de ellos, creo. Bueno, esta es una combinación de algunos de las situaciones que se nos presentaron en la clase pasada. Pero básicamente aquí se concentra todo lo que vimos en la clase pasada. Aprendimos a cómo estructurar nuestro algoritmo en Saint, cómo realizar entrada y salida de datos estándar, como dijo Will, así también cómo declarar variables y asignarles un valor. Ya vimos que aquí al asignarle un valor estamos declarando la variable. Por el momento la configuración predeterminada que hemos escogido. Ya veremos luego cómo podemos obligar que el usuario declare una variable antes de usarla. También vimos, aparte de esto, vimos la concatenación, que es unir dos cadenas de texto entre sí. También vimos que podemos realizar condiciones mediante la operación condicional sí. Entonces, básicamente eso fue todo lo que vimos en la clase pasada. Sin embargo, yo les mencionaba en la clase pasada que aparte del pseudocódigo hay otra manera de representar la solución a un problema informático. Y esa otra forma era el diagrama de flujo. Pues Saint
nos permite a nosotros realizar nuestro algoritmo tanto mediante pseudocódigo, como hemos visto, como a través de diagramas de flujo. Aquí en la barra de herramientas estándar vemos un icono que tiene una forma como de un gráfico con dos flechas hacia abajo y un rombo en el medio. Esa figura es la que muestra la herramienta de dibujo de diagramas de flujo de Saint. Algo importante que tiene aquí Saint es que me permite generar un pseudocódigo a partir de un diagrama de flujo y viceversa. Es decir, este programa que hemos hecho en pseudocódigo lo podemos ver generado, representado en diagrama de flujo solo presionando en ese botón. De manera que podamos apreciar el mismo programa tanto en su forma de pseudocódigo como de diagrama de flujo. No sé si lo pueden apreciar en pantalla. Sí, perfectamente. Sí. Bien, hoy vamos a hacer una pequeña introducción de lo que ya vimos desde el punto de vista de el diagrama de flujo. Vamos a hacer un nuevo algoritmo para explicarles cómo funciona esto. Y vamos a hacer uno de los ejemplos que hicimos en pseudocódigo la clase pasada. Vamos a hacer un programa que solicite dos números y muestre la suma de ellos. ¿De acuerdo? Solo que ahora no lo vamos a hacer en pseudocódigo, sino que lo vamos a hacer con diagramas de flujo, para explicarle cómo funciona la herramienta de diagrama de flujo de Saint. Entonces le vamos a generar pseudocódigo. Acá como yo tengo dos monitores, se me va al otro monitor, no sé todavía por qué. Pero en fin, una vez ya yo estoy dentro de la herramienta de diagrama de flujo o el diseñador de diagrama de flujo, yo me voy a percatar de que aquí me aparecen estos símbolos que son como un pequeño óvalo, ¿verdad? Ese óvalo se utiliza para representar tanto el inicio como el final del programa. Solo que aquí en cada uno de los óvalos se está escribiendo la parte del pseudocódigo que inicia el programa y la parte que lo finaliza. Entonces, fíjense cómo acá tengo mi comentario, un programa que solicita, ya saben, lo que yo escribí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo podría, para que eso no se vea como duda, ¿verdad? Colocarlo aquí afuera para que él me lo genere al margen y así no haya problemas mejor. Bien, fíjense cómo funciona esto. Aquí en la parte derecha de la pantalla, no sé si lo pueden ver, yo tengo una serie de figuras. Yo les voy a decir qué significan cada una de esas figuras. En primer lugar, solo vamos a ver las que hemos visto hasta ahora. La primera de ellas es la escritura de datos, ¿verdad? Se representa por este rombo de color verde que tengo seleccionado con fondo azul ahora mismo. ¿Lo ven? Con fondo azul. Bien, pues ese rombo sí representa en color verde la salida de datos. Yo voy a mostrar un mensaje en pantalla, pues arrastro el rombo a mi diagrama de flujo y aquí escribo la salida que quiero dar. Por ejemplo, escriba un número. Cuando yo ejecuto el programa, vamos a ver que la salida se ejecuta como si fuera un pseudocódigo convencional. Y es porque esta es solamente otra manera de representar la solución a un problema informático. O sea, es una forma gráfica de representar un pseudocódigo. Entonces, fíjense cómo este rombo verde, ya lo identificamos, representa mi salida de datos. Entonces, ¿cómo se representa la entrada de datos? Bien, se representa por un rombo, pero esta vez de color rojo, que es la que representa la lectura de datos por parte del usuario. Aquí yo le voy a colocar el nombre de una variable donde se va a almacenar el valor. Vamos a colocar número 1.
Cuando yo ejecuto el programa, van a ver que me va a mostrar el mensaje, escribo un número y va a quedarse el cursor esperando a que yo digite el número en cuestión para que el programa finalice. Bien. Vimos también, aparte de esto, vimos también la condición, perdón. ¿Alguien tiene una pregunta? No. Muy bien. Disculpa, Francis, no se está escuchando. No se está escuchando, Francis. Perdón. Les decía que ahora vamos a seguir con la ejecución del programa como lo teníamos contemplado en el ejemplo del pseudocódigo, solo que lo estoy haciendo con diagramas de flujo para que ustedes vean que a partir del diagrama de flujo también se puede generar el pseudocódigo y viceversa. Es simplemente un ejemplo. Con diagrama de flujo no vamos a estar trabajando durante el proceso del curso. Simplemente es importante que cada uno de ustedes sepa cómo trabajar con diagramas de flujo, ya que se utilizan mucho para la representación de programas informáticos en la documentación de los mismos. Perdón. Perdón, le escucho. Bien. Güey, ¿me Vamos. oye? Sí, le escucho ahora. Ok. Diga su pregunta, por favor. No, está bien, estoy bien. Estoy con un amigo que está en el curso también y estamos viendo el diagrama. Perfecto. Fíjense cómo vamos haciendo el diagrama según lo que queremos lograr en nuestro programa. Simplemente estamos usando el mismo método de ir paso por paso dando solución al problema, solo que esta vez lo estamos haciendo en vez de instrucciones, utilizando figuras que representan esas instrucciones. Entonces, fíjense aquí solicito por pantalla que el usuario escriba un número, luego leo por teclado el número que ingrese el usuario y luego le solicito que ingrese otro número y leo también el número siguiente. Entonces, al final, ¿qué hacíamos con esto? Esto mostrábamos la suma, ¿verdad? Mostrábamos la suma de esos dos números. Decíamos aquí, la suma es, y aquí le hacíamos un convertir a texto, ¿verdad? Convertir a texto, déjame recordar. Convertir a texto, pero todo junto. Lo escribí separado. Fíjense cómo, esto es muy importante, fíjense cómo a partir del diagrama, el Saint me ha generado el código fuente por detrás. No sé si se fijaron en eso. Entonces, con convertir a texto, ¿quién me decía que hacíamos? Convierte un número en letras. Exacto, convierte un número en letras. Entonces, lo que convertíamos era el resultado de la suma de número 1 con número 2. ¿Se acuerdan de eso? Cuando yo ejecuto el programa, vamos a ver si funciona igual que cuando lo hicimos con pseudocódigo. Coloco un 20 acá, un 5 acá, me dice la suma es 25. Voy a darle un pequeño espacio aquí para que eso ya no salga junto así. Vamos a reiniciar. Hicimos 20 más 5. Uf, el resultado es 25. Voy a tener que cerrarlo y volverlo a ejecutar. Ahora sí.
Ajá. 20 más 5, el resultado es 25. El resultado, si ustedes se fijan, es el mismo que obtuvimos mediante el pseudocódigo, solo que ahora utilizamos figuras para representar las instrucciones. El rombo verde representa la salida de datos, el rombo rojo representa la entrada de datos. Eso hay que tenerlo presente, y este óvalo representa tanto el inicio como el fin del programa. Cuando yo cierro este texto, me voy a dar cuenta, este cuadro, me voy a dar cuenta que se ha generado en pantalla el pseudocódigo que genera ese diagrama de flujo. Fíjense que yo no escribí esto. Esto se escribió solo por yo haber generado el diagrama de flujo. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí. Una pregunta, Francis. Sí, Wellington. ¿Por qué convierto a texto? Yo sé lo de la salida de por pantalla, pero creo que no funcionaba igual. Estoy viendo eso nuevo acá ahora. Sí, porque lo que pasa es que, acuérdense que se concatena texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto qué son? Textos. ¿Qué son? No, esas son variables numéricas, sí, ya él lo leyó, cierto. Eso era para convertirlo a texto y poderlo concatenar a la string que tiene a mano izquierda, ¿cierto? Ajá. Okay. Acuérdense que esto que dice la suma es un literal. Y estas dos variables, aunque nosotros no hemos especificado el tipo, ¿verdad? Que bien podrían ser consideradas alfanuméricas en algún momento. Sucede de que le estamos dando la indicación al usuario de lo que debe ingresar es números, por lo que esperamos que lo que el usuario ingrese, obviamente estamos siendo muy considerados con el usuario, sean números. Y a partir de esto, entonces, realizar la suma y mostrarles a ellos el resultado de sumar ambos números. Y como la suma de esos dos números resulta en ser otro número, pues lo convierto a texto para poderlo concatenar con el literal, la suma es que está a la izquierda. ¿Si hay alguna otra pregunta? importa que uno use comillas simple o comillas doble. ¿Perdón? No importa que uno use comillas simple o doble. Es indistinto. Lo importante es que esté entre comillas para que él sepa que se trata de un string. Okay. Acuérdense que Saint tiene un lenguaje bastante sencillo y simple, precisamente para garantizar que ustedes aprendan rápido, lo más rápido posible y lo más fácil posible. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto que le estoy mostrando del algoritmo es porque se lo mencioné en la clase pasada, más no se los mostré, solo se los mencioné. Entonces, consideré que era bueno ya concluir ese ciclo mostrándoles la parte del diagrama de flujo, porque les repito que aunque usted no vaya a programar usando diagramas de flujo, sí son importantes a la hora de documentar cualquier proceso o programa que usted esté desarrollando. Entonces, por eso es importante que todo el que programe sepa cómo se organiza un diagrama de flujo. Olvidé decirles, por cierto, de que estas flechas son precisamente las que le dan el nombre al diagrama, porque esas flechas indican precisamente el flujo del programa. Es decir, mediante estas flechas rápidamente cualquier persona puede saber cuál es el paso que sucede al paso en el que está. Por ejemplo, después que yo estoy aquí en el inicio, ¿qué sigue? Bueno, escribir un número. Y después de eso, ¿qué sigue? Leer un número. Y después de eso, escribir otro número, leer ese otro número y luego imprimir el resultado y finalizar. O sea, por eso las flechas se utilizan para indicar precisamente el flujo del programa. Y aquí viene entonces la parte de la condicional, que era la que habíamos visto en la clase pasada como if. Fíjense, la condicional es muy sencillo. Lo que hace es que me permite hacer una bifurcación dependiendo del resultado de la condición, sea verdadero o falso. Fíjense que aquí me aparece una F. Eso quiere decir que por esta flecha va a ir el flujo del programa si la condición es falsa. Y aquí está una B de verdadero que indica que en caso de que la condición se cumpla, que la condición es lo que va dentro del rombo, pues el flujo del programa se va a ir hacia la derecha, así como indican las flechas en cuestión.
Y esto, señores, se lo estaba mostrando, como se lo dije, de una forma didáctica. No es que nos vamos a centrar en eso. Así que no se preocupen, los que no les gustan los diagramas de flujo. ¿Alguna pregunta de los diagramas de flujo? Sí. Viene pregunta, diga. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿dónde estaba Zane cuando yo estaba en la universidad cogiendo lucha con los diagramas, señores? Dios. Yo me senté esta tarde y hice esos 4 diagramas de una vez. Y fue como tan refrescante, como algo tan simple. Me gustó mucho. Y la segunda pregunta, porque la primera no me la van a responder. ¿Sí? La segunda es el título. Hay que agregarlo con comillas. No, el título se puede escribir así directamente. Porque él está esperando simplemente el nombre que le vamos a dar. Por ejemplo, mi primer programa, o lo que usted quiera, no tiene que ir en comillas. Ok. Yo hacía esos diagramas en Word. Sí, o sea, se hacían en varias cosas. Lo interesante aquí es que usted puede probarlo y ejecutarlo, cosa que no puede hacer en Word. Aquí se puede debuguear. Exacto. Entonces, eso es algo muy interesante. Diga. También hay una aplicación que se llama DFD, que sirve para hacer diagramas, que la hizo un programador dominicano. Se llama BCWorld. Sí, Está interesante, no lo había escuchado. Hey, disculpe que interrumpa. BCWorld fue profesor mío en la universidad. Muy duro ese profesor. Profesor mío. Una leyenda. Bien, chicos, pues hoy vamos a continuar y vamos a introducir algunos conceptos bastante interesantes. ¿Van a querer esto para guardarlo o lo puedo eliminar? Sí, lo puede. Bueno, pues se fue. Entonces vamos a hacer un nuevo algoritmo y vamos a introducir hoy algunos conceptos nuevos bastante interesantes. La clase pasada no llegamos a tratar el tema de la anidación. Anidar algo quiere decir que usted pueda entrar ese algo dentro de otro algo. Entonces, hay una cosa que debo de compartir con ustedes y es que un programa puede dividirse en sentencias u bloque de sentencias. Una sola sentencia es simplemente una instrucción que se le da al computador, una asignación que usted hace a una variable, una expresión para obtener un resultado matemático. Todo eso que yo acabo de decir son ejemplos de lo que constituye una instrucción. Sin embargo, usted puede tener bloques de instrucciones, que son instrucciones que están relacionadas entre sí y se ejecutan de manera conjunta, aunque entre ellas pueden ejecutarse de forma sucesiva. Pero lo importante es que cuando llega el programa a ese bloque, todas las instrucciones del bloque se ejecutan en la misma instrucción. O sea, son tratadas como una misma instrucción a nivel lógico. Y eso, les hago esa aclaración porque es bueno que se vayan familiarizando con este tipo de cosas por las preguntas que me generaron de acuerdo a lo que se estableció con la con la instrucción condicional if. Yo no recuerdo si les mencioné en la clase pasada esto, pero nosotros estábamos escribiendo las instrucciones aquí directamente, ¿verdad? Si tal cosa, entonces, ¿verdad? Lo estábamos escribiendo así, ¿se acuerdan? Sí, gracias. Pues Saint me permite, a través de los elementos que están aquí en la parte derecha, escribir o utilizar, estos son como unas especies de plantillas de código que están precisamente representadas por sus homólogos en diagrama de flujo. Así, por ejemplo, fíjense cómo está aquí representada la instrucción sí. Entonces, yo voy a hacer clic sobre ella y ustedes van a ver lo que pasa aquí. Tan pronto yo le di clic, aquí se me generó una plantilla para una situación condicional sí. Y aquí yo además tengo que establecer los valores que se van a ejecutar, las instrucciones que se van a ejecutar cuando la expresión sea verdadera y las instrucciones que se van a ejecutar
cuando la expresión sea falsa. Entonces, no sé si se los había mencionado, por eso se los digo ahora. Aquí también yo tengo plantillas para la de leer un texto, escribir un texto, también para asignar variables. Si usted lo escribe, mejor, ¿verdad? Si lo quiere hacer por aquí, también, o sea, es indistinto. Son facilidades que nos brinda el software. Estas fueron de las características que olvidamos mencionar relativas al software la semana pasada. Hasta ahora no hemos hablado nada propiamente de programación, sino que estamos hablando de características del software. Y eso era lo que estaba compartiendo con ustedes en esta primera parte del curso. ¿Tienen alguna pregunta sobre el uso del software antes de continuar? Porque creo que ya no voy a hablar más del uso del software. Si algo se me está escapando, este es el momento que me puedan hacer la observación. Yo llegué tarde, Francis, porque vi el link tarde. Yo no vi dónde te sacó las herramientas para el diagrama de flujo. Ah, bien, aquí en la herramienta estándar está este icono que tiene como un rombo con dos flechas hacia abajo. Déjame hacer algo interesante aquí. Yo creo que Magnifier, ¿verdad? Magnifier, exacto. ¿Qué problema? ¿Lo ves mejor ahí? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, ya lo veo. Ok, ese es dibujar diagrama de flujo, ese icono. Cuando tú le das, él te va a aparecer otra ventana. Debo cerrar esto ya. Te va a aparecer otra ventana con el área de dibujar el diagrama de flujo. Aquí en la parte derecha están todas las figuras que representan las sentencias, como esta de sentencia que es asignación de variable, esta que es salida de datos, esta que es entrada de datos, la sentencia condicional if, las equivalentes a la sentencia condicional switch, que sería el según, y así sucesivamente, que no hemos visto esto. Todo esto lo vamos a ver ahora. Ok, gracias. A la orden siempre. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a entrar en materia. Sucede, señores, que esto del argot de la programación es muy amplio. Así como los médicos tienen su propio lenguaje, ¿verdad? Así también lo poseen las demás ramas de cualquier saber. La programación no es la excepción y tiene su propia jerga. Entonces, hay unos conceptos que están relacionados entre sí, que son meramente representaciones simbólicas de las funciones que hace un elemento de programación en un momento determinado, pero su reconocimiento es de suma importancia para todo aquel que piensa vivir de esto, y eso me voy a encargar de comenzárselos a explicar en estos pequeños minutos que nos quedan en esta primera sesión. Ya en la semana que pasó vimos lo que era una variable. ¿Quién me dice? Un espacio reservado en memoria para un proceso. Exacto, un espacio que se reserva en memoria, al cual le asignamos un nombre, que dijimos que ese nombre que le damos a la variable se llama identificador. Correcto, identificador, y que ese identificador se le asigna para hacer referencia a ese espacio que se reserva en la memoria para almacenar un valor que puede ser de Saint, ¿verdad? Uno de tres tipos, que son numéricos, y los booleanos. Alfanuméricos y booleanos, exacto. Entonces, la variable, dependiendo del uso que tengan en el programa, también pueden asumir otros nombres. Y vamos a ver aquí los siguientes, que son uno de los más básicos, lo que se llama contador. Otro que se llama acumulador. Y otro uso que es selector.
todo esto que yo le estoy colocando aquí no son cosas diferentes de una variable. Todas estas cosas que están aquí son variables, pero son categorías de variables de acuerdo al uso que se le está dando a esas variables. Un contador es una variable, un acumulador es una variable y un selector también lo es. Tenemos que estar claros en ese sentido. Entonces vamos a ver qué significan cada uno de estos, vamos a decir, conceptos, ¿verdad? Y vamos a utilizar precisamente el último, que es el selector, porque vamos a introducir la segunda estructura condicional que posee Saint y la mayoría de los lenguajes de programación tradicionales. Esta sentencia condicional es la que está aquí en la parte derecha, que dice según. Ese según es el switch de algunos lenguajes de programación o el case de otros lenguajes de programación. Básicamente se trata de lo siguiente. Una estructura donde se va a evaluar una variable, ¿verdad? En este caso hablamos de una variable numérica. Eso es importante. En Saint yo no puedo utilizar un según con una variable sharp. Tiene que ser numérica obligatoriamente. Y lo que se va a hacer es que se va a evaluar realizar una acción u otra dependiendo del valor que asuma esa variable en un determinado momento en la ejecución del programa. Por ejemplo, supongamos que este sea un programa que solicita al usuario una opción, como el que yo les puse, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay un programa que le solicita una opción y dependiendo de lo que el usuario elija, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a ser la acción que se va a realizar en el programa? ¿Lo recuerdan? Sí. Bien. Vamos a hacer aquí que el usuario introduzca una opción. Yo voy a llamar a esta variable OP, ¿de acuerdo? De abreviatura de opción. Entonces, esta variable va a ser mi variable selectora. ¿Qué significa una variable selectora? Es una variable que dependiendo del valor que ella suma, va a depender el flujo de la ejecución del programa. Es decir, dependiendo de que el usuario ingrese del valor que tenga la variable, va a ser el flujo del programa. Lo que vamos a hacer esto de una manera sencilla, vamos a poner acá la primera opción. Si opción vale 1, vamos a colocar acá una sentencia que diga escribir 1. Eso es, lo estoy haciendo así a propósito, no se preocupen, es para que ustedes puedan ver qué significa todo esto. Ahora, si la opción tiene el valor de 2, vamos a escribir la instrucción, escribir 2. Yo puedo escribir aquí lo que sea, vamos a hacerlo así, para que no se vea tan. Entonces, opción 2. Y aquí opción 1, para que no se me vayan a confundir. Eso lo vimos mucho en C# con el switch. Exacto. Escribir opción 3. Y aquí, de otro modo, esa opción de otro modo es que si la opción no es ni 1, ni 2, ni 3, se va a ejecutar lo que esté aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es lo contrario. Lo contrario, exacto. Ajá. Entonces vamos a decir opción no Un else identificada. en C#. Exacto, opción no identificada. Acuérdense que esto es exactamente igual a los lenguajes de programación. Lo que pasa es que está en español. Si ustedes se fijan, es exactamente igual. Entonces, fíjense lo que hice. Hice un programa que va a leer una opción, dependiendo de la opción que yo ingrese, que es el valor que le voy a asignar a esta variable, va a ser la ejecución del programa. Y si yo ingreso una opción que simplemente no está contemplada en el según, pues entonces me va a mostrar esta última opción, que es la que dice de